En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la cirugía filtrante y combinada. Yo soy la doctora Roxana Díaz Bautista y esta es la cátedra de glaucoma sobre este tema que a continuación vamos a presentar. Comenzando con lo que es la cirugía filtrante. La cirugía filtrante es una ruta alternativa para el flujo del humor acuoso. Este va desde lo que es la cámara anterior y más allá de la malla trabecular enferma hasta un espacio externo del ojo. El líquido se acumula debajo de la conjuntiva y la cápsula de Tenon. Esta área denominamos lo que es la ampolla. Este líquido se transporta a lo que son los vasos sanguíneos y se da una trasudación más allá de la pared de la ampolla. Es importante tener en cuenta que el resultado en una cirugía filtrante o el propósito de una cirugía filtrante es disminuir la presión intraocular a un nivel más bajo que detendría la progresión de la pérdida axonal, que es la característica de la neuropatía óptica glaucomatosa. Indicaciones de este procedimiento. Tenemos la pérdida progresiva del campo visual a o un ahuecamiento del nervio óptico a pesar de la terapia médica o láser máximamente tolerada. Una presión intraocular mayor de 40 milímetros de mercurio, una presión crónica, ¿verdad? Ya sea mayor de 40 milímetros de mercurio, imposibilidad de alcanzar una presión intraocular segura en pacientes con compromiso de visión cercana a la fijación. Tenemos otras indicaciones que son una presión intraocular fuera de control con máxima terapia médica, un daño progresivo al nervio óptico con aumento de la excavación y pérdida del campo visual, historia de daño glaucomatoso del nervio óptico en el ojo contralateral a ciertos niveles de la presión intraocular. También tenemos lo que son presencia de presiones elevadas con daño definitivo al campo visual. Y también tenemos lo que es la historia de una obstrucción de vena central de la retina en el ojo contralateral secundario a una presión intraocular elevada. Y por último, un edema corneal y una baja agudeza visual secundaria a una presión intraocular elevada. Se debe tener en cuenta varios factores en la evaluación preoperatoria de los pacientes. Tenemos factores de riesgo, más que todo, que nos pueden determinar la falla de esta cirugía, ¿verdad? Dentro de estos factores tenemos lo que son la diabetes mellitus tipo 2, una presión intraocular preoperatoria alta, de raza afroamericana, neovascularización, uveitis y una cirugía fallida previa. Entre otros factores, es importante mencionar lo que son jóvenes e hipermétropes, ya que estos tienen un riesgo aumentado por la longitud axial menor de 21 milímetros de mercurio, ¿verdad? Estos pacientes son propensos a tener cámaras planas o superficiales posoperatorias y en raras ocasiones pues, pueden presentar un glaucoma maligno. Los pacientes con edad avanzada o adultos mayores y miopes tienen un riesgo disminuido de que presenten falla de la cirugía. En cuanto a la medicación, se debe tener en cuenta a los medicamentos tópicos y sistémicos, ya que son factores que pueden aumentar tanto la inflamación pre como posoperatoria, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los medicamentos tópicos, deben tenerse en cuenta 24 a 48 horas antes de realizar la cirugía, ¿verdad? Dentro de estos tenemos los que son los beta bloqueantes y el acetato de prednisolona al 1% cada 2 horas. Entonces, en pacientes que usan timolol, se ha demostrado que la producción del humor acuoso va a aumentar hasta los niveles iniciales solo después de 3 a 4 días. Y los esteroides preoperatorios como el acetato de prednisolona pueden ser útiles en aquellos pacientes con glaucoma uveítico donde la inflamación presenta un mayor riesgo de fracaso quirúrgico. Es decir, se deben usar de 2 a 3 días antes de la cirugía para tener un mejor pronóstico en cuanto a la funcionalidad de la cirugía, ¿verdad? En cuanto a medicamentos tópicos, se deben suspender 1 a 2 semanas antes de la cirugía. Se deben suspender tanto anticoagulantes como antiplaquetarios porque aumentan las complicaciones durante y después de la cirugía de filtración, como lo que es un sangrado excesivo o una hemorragia supracoroidea. También se deben tener en consideración los AINES, ya que el uso de AINES, 1 semana después del uso de AINES, ya se comienzan a considerar lo que son agentes anticoagulantes, ¿verdad? Se deben tener en cuenta consideraciones preoperatorias especiales.
como lo que son ojos hipermetrópicos, que son más propensos a cámaras anteriores poco profundas o planas en el postoperatorio. También en ojos con un cierre de ángulo crónico existe un mayor riesgo de glaucoma maligno. Considere un cierre más estrecho del colgajo escleral para evitar la hipotonía postoperatoria y la cámara anterior plana y poco profunda. Ya en ojos pseudofáquicos o posoperados se verifica la movilidad conjuntival antes de elegir un sitio de filtro. También se debe tener cuidado al crear un colgajo escleral a través de la incisión de una herida de catarata antigua. Y más que todo por el riesgo de abulsión del colgajo escleral. Se debe realizar una vitrectomía anterior para que el vitrio, para parar lo que es el vitrio en cámara anterior. Y usar antimetabolitos como la mitomicina y 5-fluoracilo puede ser de utilidad también. En cuanto a la técnica de la trabeculectomía, siempre se debe tener en cuenta lo que es primero los pasos de la trabeculectomía, ¿verdad? Pues se coloca lo que es anestesia general o local, esto dependiendo del caso en particular de cada paciente, ¿verdad? Se prefiere utilizar retrovulvar en combinación con lo que es lidocaína y bupivacaína, ¿verdad? Siempre se debe medir la presión intraocular preoperatoria con un tonómetro de Schultz, realizar lo que es la asepsia y antisepsia, la colocación de los campos estériles y del blefarostato de alambre, la colocación de yodopovidona al 5% por un minuto, e irrigar abundante yodopovidona con solución salina balanceada, ¿verdad? Se debe colocar un punto tractor corneal a las 12 horas, ya sea con Vicryl o seda 6 ceros o 7 ceros. En el estroma medio a 1 milímetro de limbo, entre 2 a 2.5 milímetros. Otras alternativas que ofrece la literatura pues son la sutura corneal inferior. Se realiza en el estroma medio 1 milímetro por encima del margen limbal inferior. Y también pues tenemos lo que es la sutura en el recto superior con una seda 4-0 en una aguja cónica bajo el tendón del recto superior. Se estira hacia arriba, ¿verdad? La ventaja de lo que es la sutura corneal es pues la amplia exposición de la conjuntiva superior y pues evitar la manipulación del recto superior, ¿verdad? Y la desventaja pues la pequeña área de disrupción epitelial que podría haber en la córnea, ¿verdad? Aunque claro, se debe tener en cuenta que esta puede reepitelizar 24 a 48 horas después. Ahora, se realiza lo que es el colgajo conjuntival, ¿verdad? Previo a un peinado de la conjuntiva con dirección al limbo. Este es crucial para el resultado quirúrgico a largo plazo. Funciona como una resistencia de flujo de fluido, evita la manipulación excesiva del tejido con pinzas no dentadas y puede ser con base en el limbo o fornix. En el limbo filtra menos y la presión intraocular postoperatoria es más baja. Y la base en el fornix es más fácil en cicatrices perilimbales significativas, ¿verdad? Entonces, en la peritomía base limbo, en este caso hay menos probables fugas en el postoperatorio y es menos probable que se aplasten o cicatricen. Esta se recomienda hacer a 8 milímetros de lo que es el limbo. Se hace una incisión en conjuntiva, se diseca tenon y se hace una incisión hasta que se visualiza lo que es la piesclera. Se utilizan lo que son las tijeras Westcott de punta roma para realizar la disección a través de la inserción de la fascia de tenon. Por 0.5 o 0.75 por detrás del limbo. Y pues se debe realizar una cauterización meticulosa para evitar las adherencias en el espacio subconjuntival. La peritomía en base fornix, esta es la que usualmente nosotros realizamos en el Hospital Rodolfo Robles. Se inicia con una peritomía limbal de las 10 a las 12, a las 2 horas. Se forma un colgajo conjuntival con disección roma posterior y lateral a través de la inserción de la fascia de tenon hasta donde las tijeras Westcott pueden alcanzar para obtener una ampolla lo más difusa posible, ¿verdad? Luego se procede a realizar lo que es el flap escleral, posterior ya a lo que es la disección roma de la cápsula de tenon y la tenectomía que hablamos anteriormente. Se realiza el peinado de la esclera con un bisturí número 15, ¿verdad? Se cauterizan los vasos epiesclerales y se va a medir con el caliper
del flap escleral triangular, ¿verdad? En este caso de 3.5 por 3.5 por 3.5. El grosor del flap debe ser menos de la mitad a 2/3 del grosor escleral. Se debe realizar la realización del flap con bisturí número 15, se debe realizar hasta que se visualice lo que es la línea gris. ¿Y cuál va a ser la función de este flap escleral? Crear una resistencia temporal al flujo del sitio de la esclerectomía postoperatoria temprano, evitando lo que es la hipotonía, ¿verdad? Posterior al flap escleral se realiza lo que es la paracentesis. Esta se realiza antes de la esclerectomía para evitar lo que es una hipotonía postoperatoria inmediata, ¿verdad? Entonces, esta paracentesis se realiza una paracentesis descomprensiva lenta con una aguja número 27. Se da la ampliación de la paracentesis con una aguja número 21 y luego con un bisturí número 11. La función de esta, pues, es bajar la presión intraocular suavemente, previniendo lo que es la hemorragia supracoroidea intraoperatoria, ¿verdad? Se debe colocar temporalmente el biselado de la paracentesis para evitar que la herida cierre por sí sola, ¿verdad? Y pues al hacer la ampliación de la paracentesis se debe hacer suavemente con orientación esencial para ganar acceso a lo que es la cámara anterior. Siempre se debe tener en cuenta que la herida de la paracentesis es autosellante. Y pues en algunos casos sí se puede requerir una sutura de nylon 10-0 para, por si persistiera una fuga crónica, ¿verdad? Posterior a la paracentesis se realiza lo que es la esclerectomía. Esta se crea al extirpar un bloque de tejido en la unión córneo-escleral con el punzón de tejido o con tijeras, ¿verdad? Con un micropunch se debe asegurar de utilizar este instrumento angulado a 90 grados de la superficie ocular para su mejor funcionamiento. El sangrado de pequeños vasos en el ángulo es el más común y por ende se debe hacer una cauterización suave antes de realizar lo que es la iridectomía. Que en este caso, la iridectomía se realiza con tijeras vanas en un solo corte. Esta debe ser ancha en su base, pero no debe extenderse demasiado hacia adelante, ya que esto puede provocar una diplopia monocular. Si los restos de iris o los procesos ciliares ocluyen la esclerectomía, se debe extirpar con gran precaución. Las tijeras mini Westcott se utilizan para cortar el iris mientras se retrae suavemente a través de la esclerectomía. El cierre del flap escleral. Este cierre, el colgajo escleral, debe cerrarse lo suficiente para evitar que la hipotonía postoperatoria. El cierre del flap escleral con un punto de nylon 10-0 a nivel de su vértice. Aquí ya para terminar se verifica lo que es la filtración. Se da un cierre de conjuntiva vulvar cabalgando la córnea con cauterio o puntos simples nylon 10-0 y se da lo que es la administración de gentamicina y dexametasona perivulvar. Se coloca el ungüento de antibiótico con esteroide y la colocación de lo que es el apósito estéril. En la imagen observamos que se realizan varios puntos, pero en la técnica en el Hospital Rodolfo Robles solo es colocar un punto de nylon 10-0 a nivel de su vértice y con esto se ha demostrado la efectividad de lo que es la cirugía filtrante, ¿verdad? Entrando a lo que son las complicaciones intraoperatorias, se realiza la rotura o agujeros en el flap conjuntival, se da una hemorragia epiescleral, una efusión coroidea y una hemorragia expulsiva. Tenemos tanto complicaciones posoperatorias tempranas como tardías. Dentro de las tempranas se encuentran lo que es la hipotonía y cámara anterior plana, una hipotonía y cámara anterior amplia, la presión elevada y cámara anterior plana, una presión elevada y cámara anterior amplia, uveitis, ifema, Delen, pérdida de visión central. Las complicaciones posoperatorias tardías, se da una falla de filtración, es decir, bleb con fibrosis vascularizado o quistes de Tenon. También tenemos una ampolla hiperfiltrante, infecciones relacionadas a la burbuja como una blebitis, endoftalmitis, catarata, ifema espontáneo, descompensación corneal y retracción del párpado superior. Y pues también podemos tener lo que es
la oftalmía simpática. Esto en cuanto a la cirugía filtrante en sí, por sí sola, ¿verdad? Luego comenzamos a hablar acerca de lo que es la cirugía combinada. Se debe tener en cuenta que la catarata y el glaucoma son dos entidades que coexisten con frecuencia, especialmente en personas mayores. El efecto de una catarata puede ser desproporcionadamente grande con un ojo glaucomatoso, especialmente en un campo visual comprometido. Se dan tres opciones quirúrgicas. La literatura define lo que es la cirugía de catarata sola, una cirugía combinada de catarata y glaucoma y una cirugía filtrante seguida de una cirugía de catarata. La cirugía de catarata sola tiene las siguientes indicaciones, ¿verdad? Un aumento de la presión intraocular preoperatoria o un ángulo estrecho. También podemos tener edades avanzadas, un daño glaucomatoso en el campo visual que no sea tan significativo, igual el ahuecamiento del nervio óptico que no sea tan significativo, y también una presión intraocular aceptable de menos de 2 medicamentos, ¿verdad? Controlada con menos de dos o menos medicamentos. Esto es en cuanto a las indicaciones de la cirugía de catarata sola. Esta tiene varias ventajas, ¿verdad? Restaura la visión rápidamente, es un procedimiento único, técnicamente es más fácil, el tiempo quirúrgico es corto, facilita la evaluación posoperatoria del nervio óptico y el campo visual. Hay una oportunidad para un procedimiento de glaucoma posterior si es necesario, y la facomultiplicación de pequeña incisión puede producir un mejor control de la presión intraocular a largo plazo. Durante el periodo preoperatorio pueden ocurrir picos de presión intraocular tanto en el periodo temprano como a largo plazo. Ya sea por retención de viscoelástico, daño en la malla, colapso en el área de la incisión, pigmento residual o detritos corticales, ruptura de la barrera hematocosa y el uso de corticosteroides. Esto también tiene desventajas, dentro de ellas la elevación de la presión intraocular posoperatoria temprana, una reducción del control de la presión intraocular a largo plazo en comparación con la cirugía combinada. El éxito de la cirugía de filtración en el futuro se ve potencialmente comprometido si se viola la conjuntiva. Los resultados de la presión intraocular posoperatoria son variables y sin cambios en la fluctuación de la presión intraocular diurna. Hablando acerca de lo que es la cirugía combinada, esta también tiene sus indicaciones, ¿verdad? Dentro de estas indicaciones están la presencia de factores de riesgo o glaucoma difíciles, incapacidad de tolerar dos procedimientos separados, estado de una visión monocular, la edad joven, que se utilizan más de 2 medicamentos para el control de la presión intraocular, limitaciones de los medicamentos por alergias o contraindicaciones, y excavaciones significativas o disminución del campo visual. Las ventajas de esta: restaura la visión rápidamente, es un procedimiento único, hay una disminución de los requisitos de medicación para el glaucoma, se da un buen control temprano de la presión intraocular, mejor control de la presión intraocular a largo plazo que la facomulsificación sola, el uso de antimetabolitos potencial para lograr una presión intraocular más baja y múltiples opciones quirúrgicas del glaucoma. También facilitar lo que es la evaluación posoperatoria del nervio y la evaluación del campo visual. En cuanto a las desventajas, pues puede haber un aumento de las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias, es mayor el tiempo quirúrgico, requisitos de cuidados posoperatorios más intensivos y los medicamentos para el glaucoma a menudo se necesitan para el posoperatorio, ¿verdad? Entrando ya a lo que es la decisión quirúrgica en cuanto a hacer lo que es una facoemulsificación o una extracapsular o una cirugía de pequeña incisión, se deben tener en cuenta varios factores, ¿verdad? Los sitios de incisión únicos versus separados, en estos no hay una superioridad demostrada con respecto a si un procedimiento combinado se debe realizar utilizando un sitio de incisión pequeño para la extracción de cataratas, la colocación de lente y la trabeculectomía, o si se deben realizar sitios quirúrgicos separados. Algunos han defendido que una trabeculectomía sencilla en la parte superior, por lo general con un antimetabolito, y realizar la cirugía de cataratas por separado puede ser una buena opción.
En cuanto a lo que es el fornix versus un colgajo conjuntival limbal, hay pocas diferencias, ¿verdad? El abordaje estándar para la cirugía de catarata, cuando se realiza solo, el colgajo pues está basado en fornix, basado en el fornix es una técnica familiar. Por el contrario, el colgaje con base en el limbo puede obstruir la visión del limbo durante la cirugía y es posible que se requiera ayuda para desplazar la conjuntiva hacia adelante y hacia atrás, es decir, minimizando lo que son las fugas postoperatorias. Por el contrario, el colgajo del fornix se ha asociado con ampollas que parecen no quísticas y menos delgadas que las que se observan en el colgajo limbal, ¿verdad? También tomar en cuenta el tipo de incisión escleral como el túnel de Faco versus un colgajo de trabeculectomía, el uso de la mitomicina C, ¿verdad? Cuándo aplicar, la concentración y duración, el manejo de la pupila pequeña, si se va a hacer un estiramiento, si se van a colocar ganchos de iris, expansores de pupilas, iridotomía grande, y la técnica de facomulsificación, si se va a utilizar divide y vencerás o parar y cortar. Entonces, adentrándonos a lo que es a estas interrogantes, vamos a ir desarrollando lo que es la siguiente presentación. En cuanto a la facomulsificación, en la facomulsificación, una de las dos técnicas estándar es crear un túnel escleral no fruncido para la facomulsificación. Este debajo de un colgajo conjuntival con base en el limbo y luego se extiende el borde de las 12 en el punto hacia el limbo, convirtiendo la herida de la catarata en un sitio de filtración. En la imagen 1 podemos observar la facomulsificación. Eh, eh, Podemos observar la preparación de un colgajo conjuntival basado en el limbo, aproximadamente 8 milímetros de limbo superior con disección de la conjuntiva y el tejido de Tenon anteriormente para exponer los 6 milímetros superiores del tejido limbal. Se da en la imagen, en la segunda imagen, ya se prepara lo que es el túnel escleral de facomulsificación estándar, que está aproximadamente a 2 milímetros de la superficie del limbo en la parte posterior, 3.5 milímetros de ancho y a una profundidad de la mitad del grosor escleral. Si la pupila no se dilata, se puede utilizar retractores del iris, ¿verdad? Dentro de estos vemos los ganchitos retractores del iris. Y aquí en esta imagen observamos a color, ¿verdad? Cómo es que se colocan estos ganchitos y la función que realizan estos ganchitos en cuanto a lo que es la pupila miótica. Y en este caso también observamos en la imagen lo que es el anillo de Marjorie, ¿verdad? Vemos la dilatación de la pupila con la utilización de estos materiales. En la siguiente imagen se da lo que es la introducción de los retractores del iris transcorneales. Cada gancho se introduce para agarrar el borde pupilar y tirar de él periféricamente hacia el limbo. La pupila se vuelve grande y cuadrada y se asegura deslizando las fundas de plástico transparente hacia adelante a lo largo del eje retractor hasta el propio limbo. En la siguiente imagen se observa el agrandamiento de la pupila. Entonces ya ahí se puede proceder a una facomulsificación estándar con una capsulorhexis y remoción de cataratas. El iris superior a veces se tienda, el iris superior, el libro lo refiere que toma la imagen de lo que es una tienda de campaña entre los dos retractores del iris superior. Es necesario tener cuidado para evitar traumatismos en el iris superior, tanto al entrar en el ojo como al manipular intracameralmente la unidad de Faco. Ya en la siguiente imagen, una vez se realiza la irrigación y la expiración del cristalino, se coloca el hilo plegable a través de lo que es el túnel escleral. En la cirugía combinada, ya después de colocar el implante de lente de la cámara posterior en el saco capsular, el cirujano convierte el túnel facoescleral en un colgajo de trabeculectomía no estándar. Esto se forma simplemente haciendo un corte radial desde lo que es la esquina del túnel escleral anterior al propio limbo, ¿verdad? Como lo vemos en la imagen tanto de la derecha como la imagen de la izquierda. Entrando a lo que es el interrogante del uso de la mitomicina. La mitomicina C ha demostrado ser potente en las cirugías combinadas. La dosis que se utilizaba era de 0.5 miligramos por mililitro
y se aplicaba durante 5 minutos sobre el colgajo de trabeculectomía o en el lecho escleral bajo el colgajo. Aunque el 5FU es efectivo solo en la trabeculectomía, ya sea aplicado en una esponja saturada de 5FU en el sitio quirúrgico o inyectado subconjuntivalmente después de la operación, este no confiere prácticamente ninguno de sus efectos de sostén de ampollas cuando se usa durante una cirugía de cataratas combinadas, ¿verdad? Entonces, por eso, en este caso, se prefiere el uso de la mitomicina C que del 5FU. Ahora entrando a lo que es la cirugía combinada con otra técnica, en el sitio de en la misma técnica, perdón, de la facomulsificación, en el sitio de la facomulsificación en el limbo se utiliza un sacabocados de Descemet para formar el estroma de la trabeculectomía, que tiene un tamaño aproximado de 2 a 2 milímetros. En la siguiente imagen se realiza la iridectomía periférica basal en el sitio de la trabeculectomía, siempre haciendo un solo corte con las tijeras vanas. Y después de suturar la herida de faco con una sutura de nylon 10-0 en la esquina y una sutura opcional a lo largo del lecho para el túnel escleral, pues el cirujano se prepara para colocar el antimetabolito, ya sea la mitomicina C o el 5FU. Una esponja que tiene la mitad del grosor de la celulosa triangular se corta paralela a la superficie de la esponja. Y este elemento triangular se vuelve a cortar de modo que los lados triangulares tengan una longitud aproximada de 4 a 5 milímetros. Luego el fragmento de la esponja se satura con el antimetabolito utilizando unas pocas gotas administradas mediante una jeringa y una aguja pequeña. En este caso, pues se utiliza el Merocel, que es acetal de polivinilo. Estos escudos corneales se pueden cortar por la mitad y se utilizan como una alternativa a la celulosa que no se tritura. En las siguientes imágenes vemos el fragmento de esponja de celulosa saturada que se coloca cuidadosamente sobre el colgajo de la trabeculectomía, teniendo cuidado de levantar el tejido de tenón y de la conjuntiva subyacente sobre la esponja saturada, pero evitando el contacto entre el borde de la herida conjuntival y la esponja. La exposición del antimetabolito a la herida depende de varios factores, pero es de aproximadamente 1 a 5 minutos según la concentración y el antimetabolito elegido. Después de retirar lo que es la esponja antimetabolito del área, se sigue una abundante irrigación con solución salina. Se prepara el colgajo conjuntival con base en el limbo para su cierre y cualquier exceso de tejido de tenón se extirpa del borde de la herida, pero no es necesario que la incisión vaya a ser extensa. Ya en la última imagen se sutura con una sutura continua meticulosa. En este caso, con aguja cónica pequeña, se prefiere utilizar una sutura de Vicryl 9-0. La herida se va a impermeabilizar. Esto se verifica reformando la cámara anterior, presionando junto a la ampolla y verificando la integridad de la ampolla, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las decisiones quirúrgicas de lo que es la selección del lente intraocular, no existen diferencias en el resultado visual final o el efecto sobre el control del glaucoma entre los líos plegables y las líos de perfil pequeño de 5 a 6 milímetros a los lentes totalmente de polimetilmetraquilato. Luego tenemos, anticipando las complicaciones sin soporte capsular, se debe realizar una fijación de sutura en el surco. En cuanto a la cámara anterior, se debe dejar un lente intraocular temporalmente. En cuanto al túnel escleral o el cierre de colgajo, se debe anticipar a la lisis con láser o precolocar suturas liberables o suturas ajustables. Y ya pues en cuanto a la terapia postoperatoria inmediata, si se van a colocar medicamentos tópicos para el glaucoma o inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía intravenosa u oral. Entonces, todas estas interrogantes se deben tener en cuenta para lo que es la culminación o para tomar en cuenta lo que es la completación de lo que es la cirugía combinada, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la implantación del lente intraocular y las incisiones de trabeculectomía, el colgajo escleral debe ajustarse para permitir una salida acuosa suficiente y fácil para controlar la presión.
sin reducir lo que es la profundidad de la cámara anterior ni precipitando lo que es la hipotonía, ¿verdad? Esto es en cuanto a la técnica de facomulsificación. En cuanto a la técnica extracapsular, a continuación solo vamos a hacer lo que es la descripción de la técnica, ¿verdad? Entonces, primero, pues se realiza el colgajo conjuntival en base Fornix, un colgajo de trabeculectomía ranurado y catarata circunferencial con herida limbal, lo vemos en la imagen 2. Y en la 3 se ve lo que es la paracentesis de córnea clara, ¿verdad? Que anteriormente pues se describe cómo se debe realizar la paracentesis. Luego, en esta imagen, se observa en la primera imagen el colgajo de trabeculectomía triangular inciso. A través de esta abertura se inyecta viscoelástico y se realiza una capsulotomía. Se prefiere no hacer una inyección de viscoelástico, sino que de solución salina en cuanto a lo que es la reformación de la cámara, ¿verdad? Entonces, a través de la herida limbal, en la segunda imagen se realiza la, la herida extracapsular y la extracción, perdón, del núcleo y el implante de lente intraocular. Luego, en la última imagen, se cierra la herida limbal con nylon 10-0 y se retira el viscoelástico a través de lo que es el ostium. Posteriormente, se extirpa el bloque de trabeculectomía, se realiza una iridectomía periférica y se realiza un colgajo conjuntival en el fornix. Este se cierra para que sea hermético. Esto es en cuanto a las dos técnicas básicas, ¿verdad? Tanto facomulsificación y extracapsular. Cabe resaltar que la facomulsificación es quien lleva el mejor beneficio para el paciente, puesto que sí, a pesar de que es una cirugía muy invasiva, es el que mejor pronóstico visual o el mejor pronóstico en cuanto a tiempo quirúrgico que el paciente tiene, ¿verdad? Ahora, hablando acerca de lo que es la tercera opción de las cirugías, la cirugía filtrante seguido de lo que es la cirugía de catarata. Este solo tiene 3 indicaciones. Una de ellas es la necesidad de la disminución de la presión intraocular posoperatoria. La segunda es un glaucoma agudo en el que está contraindicado la colocación de lente intraocular como un uveitis o un glaucoma neovascular. Y una presión intraocular como amenaza potencial a la visión. Esta ofrece varias ventajas, ¿verdad? Las ventajas de esta, lo mejor para el control inmediato de la presión intraocular, posiblemente lo mejor para el control de la presión intraocular a largo plazo y oportunidades para la mejora del glaucoma en el momento de la cirugía de cataratas. En cuanto a las desventajas, pues es que se realizan 2 etapas, entonces hay un retraso en la recuperación, por ende. Una pérdida del control de la presión intraocular después de una operación de cataratas y la cirugía de catarata en presencia de una ampolla pues va a ser más desafiante. Y para finalizar nuestra presentación, coloqué este recuadro porque siempre se debe tener en cuenta que el cirujano oftálmico no debe ser rígido sobre las indicaciones de cualquiera de las opciones quirúrgicas disponibles para los pacientes tanto de cataratas y glaucoma, ¿verdad? Esto ya que las técnicas quirúrgicas están en constante evolución y proporcionan los medios para producir una restauración más temprana de una buena agudeza visual y un control más eficaz de la presión intraocular, ¿verdad? Entonces, este recuadro solo lo coloco para que lo tengamos de recordatorio, tanto cuando tenemos una presión intraocular bien controlada y una no controlada, ¿verdad? Y esto sería todo en cuanto a la presentación de la cirugía filtrante y combinada. Muchas gracias por su atención.